Buenas, que Dios les bendiga mucho. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a tratar el tema la Baja Edad Media para la materia Historia Eclesiástica 1, basada en el libro Bosquejo de Historia de la Iglesia. Los integrantes de este grupo somos un servidor, Edwin Peña, el hermano José Martínez, Jan Mendoza, la hermana Hilda Mota, Germania Santana y Glenny Febles. Lo que más nos llama la atención a la hora de hablar de la historia de la iglesia es la manera en cómo el cristianismo se fue abriendo camino, a pesar de la persecución, a pesar de la hostilidad y a pesar de tantas creencias paganas que quisieron apagar la luz del evangelio. Los hermanos de la primera iglesia se abrieron paso y gracias a eso el evangelio ha podido llegar hasta nuestros días. A manera de introducción, como les mencionaba, vamos a hablar de la Baja Edad Media, desde la deposición de Rómulo Augustulo en el 476 después de Cristo, hasta el cisma entre Oriente y Occidente en el 1054. Como sabemos, la caída del Imperio Romano tuvo varias causas, entre ellas causas internas y causas externas. Dentro de estas causas, lo que podemos decir es que no todas afectaron, esta división del Imperio Romano no afectó a toda la iglesia de la misma manera. El Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano de Occidente, donde se hablaba el idioma del latín, y el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Romano Bizantino, donde se hablaba griego, que cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, pues entonces el Imperio Bizantino se mantuvo por 1000 años más, y de esto le van a seguir hablando mis compañeros más adelante. El reino de Occidente fue suplantado por una serie de reinos bárbaros. Estos bárbaros eran los germanos que vivían del otro lado de la frontera del Danubio y del Rin, y que los romanos les llamaron de esa manera, les llamaron bárbaros. Los bárbaros, entre el siglo IV y siglo V, impusieron mucha presión sobre el imperio, y de esta manera el imperio tuvo entonces que invitar a algunos de ellos para que también fueran aliados, de manera que estaban entonces los bárbaros, que eran los que estaban invadiendo, los invasores, y estaban los bárbaros que entonces eran aliados o que llegaron también como colonos. Ya para finales del siglo V, tanto los invasores como los defensores eran entonces germanos o eran bárbaros. Se establecieron algunos de ellos en España, algunos se establecieron en Toledo, y desde allí entonces atacaban a otras regiones del imperio, incluyendo a la misma Roma. Los vándalos eran arrianos, y es importante poner atención aquí, porque aquí entonces a esto se debe entonces la persecución a los cristianos ortodoxos. Su reino desapareció luego entonces más adelante con la conquista del Imperio Romano de Oriente en el año 533 después de Cristo. Los visigodos, que eran parte de estos bárbaros que se habían establecido, como les mencionamos, en España, en la provincia de Toledo, eran arrianos y perseguían entonces a los cristianos ortodoxos, hasta que en el año 589 después de Cristo, el rey Recaredo se convierte entonces y pasa a ser ortodoxo, y con él una gran cantidad de sus súbditos. Por otro lado, se establecen los francos, quienes eran paganos hasta el 496 con la conversión del rey Clodoveo. Los francos, en honor a quien la región se llama hoy Francia, lograron detener, o fueron quienes lograron detener más adelante, el avance del Islam en el 732. Carlos Magno, de quien también mis compañeros le van a hablar, fue declarado rey de los francos. Por otro lado, en Gran Bretaña se establecieron los anglos y los sajones en el norte de lo que hoy es Escocia. A los anglos y los sajones entonces los evangeliza un misionero que viene y se llamaba Patricio. Él era de Gran Bretaña y viene de Irlanda a evangelizarlos. Irlanda se convirtió en un gran centro misionero. De Irlanda entonces salen otros grandes misioneros, y el más destacado fue Agustín, quien se esforzó por mantener una relación entre el cristianismo inglés y los cristianos del resto del continente. En Italia, a su vez, fue invadida, y esto hace que los papas entonces acudan a los francos
para unir fuerzas. Y entonces de esta alianza fue entonces que surge entonces el papado y los reyes francos. El hermano José Martínez. Amén, Dios le bendiga. Estaremos hablando acerca de las invasiones de los bárbaros y lo que produjo en la iglesia de latín y la iglesia griega. También estaremos abordando temas como el monaquismo y el papado. Al hablar de las invasiones y todo lo que provocaron los bárbaros en el lado occidental, podemos decir que el caos se presentó durante este tiempo y afectaron toda la iglesia. La desenfocaron a tal punto que al haber tantas muertes, tanto descontrol, había muchas personas que eran afectadas por esta situación y la iglesia latín pasó mucho trabajo en cuanto a esto. Tanto así que en un momento olvidaron la victoria que Jesucristo había realizado sobre la iglesia y prestaron más atención a centrarse en la muerte de lo que estaba pasando, en el pecado, de lo que estaba repercutiendo en la vida de las personas y el llamado al arrepentirse sin ellos poder visualizar realmente lo que Dios había hecho en medio de ellos. Dentro de todo este campo de caos, de situaciones, de mucho dolor, se produjeron podamos llamarlo dos grupos que fueron bien fuertes. El primero fue el monaquismo. Y cuando hablamos de monaquismo, hablamos de aquellos monjes de monasterio que se decían ser puritanos o que querían tener una religión más pura y alejada de lo que era el mundo y se fueron a lugares específicos donde no podían tener contaminación, a montañas, a lugares altos, donde podrían alejarse de la sociedad y hacer una vida de relación delante del Señor que no les afectara con el mundo en el que estaban viviendo. Una de las cosas que aportaron los monasterios fue que las personas que estaban allí aprendieron mucho de trabajo físico, hacían votos de obediencia y castidad y vivían en una pobreza que no les permitía crecer o tener un nivel económico o social como aquellos que estaban en el mundo normal. Te decía que los que estaban en el monasterio tenían que permanecer allí. Eran tan rígidos en su religión que tenían que reunirse 8 veces al día para leer la Biblia, para orar y para leer algunos libros de inspiración. También habla de que aquellas personas desarrollaron en sus trabajos físicos el trabajo hacia la agricultura, se fueron buenos escritores de libros y pudieron traducir muchos de los libros que habían leído. También podemos hablar de ello que salieron muchos maestros, copistas, farmacéuticos y misioneros que eran de los que estaban allí en el monaquismo. Sucede que cuando hablamos de monaquismo, hablamos de una dedicación absoluta. Luego de que el monaquismo también apareció el papado. Y cuando hablamos de papado, tenemos que hablar de una evolución que hubo dentro de la sociedad por tener control sobre lo que realmente era Roma. Al haber tanto caos, tantas situaciones y tantos problemas, los grupos surgieron para tener un control absoluto y el papado, frente a lo que es León el Grande en el 440 al 461, trajo muchas controversias cristológicas en ese momento y él, en medio de todo esto, se decía que era muy devoto, que creía mucho en las cosas religiosas y uno de los aportes que logró establecer allá en Roma fue que detuvo ese gran avance que tenía Atila hacia Roma para conquistarla y para desmoronar lo poco que quedaba de ella. Lo segundo que podemos mencionar dentro del papado es cuando aparece Gregorio el Grande. Desde el 590 hasta el 604, se dice de él que era un gran administrador, un hombre que sabía cómo manejarse, cómo organizar, cómo dirigir. Y cuando llega allí, dice que reguló lo que era la salud y la alimentación en el Imperio Romano, en lo que quedaba del Imperio Romano. También se ocupó de la difuminación absoluta de los monasterios, del monaquismo, tratando de quitarlo y establecer lo que era el papado. Se dice también que sus escritos y interpretaciones logró que la gran mayoría de personas en la Edad Media pudiera conocer y tener esa habilidad de poder saber qué decía
la palabra y poder manejarse a través de ella. Lo otro es que a pesar de que tenía muchos dotes buenos, también era muy supersticioso. Creía mucho en esas ficciones, en las leyendas, y en sus escritos se basaban la mayoría de veces en leyendas y en cosas que él creía. Y esto afectó a los lectores, ya que lo llevó a creer muchas de las cosas que eran leyendas para él. Y hasta hoy se dice que dentro de la iglesia existe esta parte. Creen muchas ficciones, tienen muchas leyendas que ellos las entienden y creen que es así. También podemos decir que dentro de cuando el papado se establece, aparecen los lombardos, un grupo de jóvenes o de hombres germánicos que venían del norte de Europa, que le hicieron frente al papado. No querían saber por los impuestos que esto traían para ellos y por la obligación que imponían de que tenían que ser pagados a tiempo. Los lombardos fueron un grupo que se mezclaron dentro de la sociedad y que hicieron grande frente a lo que era el papado. También allí estuvieron los cristianos bizantinos, cristianos que usted diría, pero son lo mismo que el papado, creían lo mismo y andaban en la misma línea, pero esto era más, la palabra específica es que ellos eran más concentrados, creían más en esa línea no tanto como el papado, sino que ellos tenían otras atribuciones que decían que el papado hacía que no era conveniente para la iglesia y le hicieron un frente total a lo que era el papado. Su decadencia del papado se logra cuando ponen allí como emperador a Carlos Magno y lo establecen de manera autoritaria y especifican en ese momento que el Imperio Romano se restablecía y que volvía a ser lo que era. Pero su decadencia lo caracterizó las creencias que tenían, que continuaban practicándose dentro de la iglesia. Lo otro es que por ser un juguete de ambiciones, el papado se convirtió en que muchas familias de Roma, familias ricas, poderosas, se luchaban porque el papa que estuviera fuera uno de su familia. Llegó un momento que habían 2, 3 papas y hasta se dice que hubo un papa de 15 años en algún momento. No es hasta cuando llega Hildebrando, que se llama Gregorio VII y se establece como un papa que organiza todo lo que es el papado, y desde allí comenzamos entonces con el papado normalmente. Los dejo con mi compañero Jan Alexander. Gracias, hermano Martínez, bendiciones. Asimismo, vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino y también sobre las controversias cristológicas que hubieron en ese entonces. Como podemos ver en el mapa, vemos cómo está dividido el Oriente y el Occidente. Mientras tanto, en el Oriente, el Imperio Romano, también llamado el Imperio Bizantino, continuó existiendo por 1000 años. Allí el Estado era más poderoso que la Iglesia, por eso todo el tiempo estuvo imponiendo su voluntad. También importantes controversias ayudaron a esclarecer, mis hermanos, la doctrina cristológica. Mientras tanto, en el Oriente, en el Occidente, debido al caos y tras las invasiones, como mencionaban mis hermanos anteriores sobre los bárbaros, en el Oriente continuaban las letras y continuaban la ciencia de la antigüedad. Por ello surgieron varias controversias, especialmente hacia la cristología y posteriormente hacia lo que eran las imágenes. Controversias cristológicas trataban la divinidad de Cristo, como también la humanidad de Jesús. Ya en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, se había rechazado la explicación de Apolinario, que decía que Jesús era el verbo divino y que ocupaba la razón humana. Ahora, 4 concilios más discutían esto sobre la cuestión de la cristología. El tercer concilio ecuménico tuvo lugar en Éfeso en el año 431. Allí se debatió la posición de Nestorio, que era que en Cristo hay una sola naturaleza y 2 personas humanas y otra divina. En el cuarto concilio, en el año 451, que se celebró en Caledonia, condenó el monofisismo,
una sola naturaleza en Cristo, la naturaleza divina, pues la humana, decían ellos, que había sido absorbida por la divinidad. En el concilio declaró que que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Esta es la doctrina, hermanos, más común incluso en la actualidad, donde hay muchas iglesias y sectas también que creen solamente en Dios y Jesús, pero no creen en el Espíritu Santo. El quinto concilio ecuménico, en segunda de Constantinopla, año 553, condenó los escritos de 3 autores conocidos como nestorianos. Esto le llamaron los escritos de los 3 capítulos. El sexto, el 3 de Constantinopla, en el año 680-681, condenó el monotelismo, doctrina según la cual hay un Cristo y una sola verdad. Una de las razones, mis hermanos, por la cual se daban todas estas controversias y hubieron todas estas disputas fue porque siempre estaban los emperadores involucrados en esto, ya que los emperadores, la finalidad de cada uno de ellos siempre fue que haya un solo pensar teológico con la finalidad de que todos pudieran unirse para que puedan ayudarle de manera política y puedan ser fieles políticos de ellos, no solo en lo religioso, sino también en otras cuestiones más. Le dejo con mi hermana Hilda Mota. Bendiciones, mis amados. Vamos a continuar hablando de la última gran controversia doctrinal, y aquí podemos ver cómo varios emperadores promulgaron edicto contra su uso, pero muchos entre el pueblo y especialmente los monjes insistían en ellos. Por fin, tras largos debates, el séptimo concilio ecuménico, segunda Unicea, en el año 787, los nestorianos rechazaron las decisiones del concilio de Éfeso. Se hicieron particularmente fuertes en Persia, y allí se extendieron hacia Arabia, India y hasta China. Hoy se concentran mayormente en Irak y Siria. Los monofosistas se hicieron fuertes en Armenia, Etiopía, Egipto y Siria. También los armenios, la iglesia de Armenia rechazó por tanto el cristianismo de Bizancio y se hizo monofosista, puesto que después los armenios fueron perseguidos. Hoy hay cristianos armenios en varias partes del mundo. La iglesia de Egipto había sido fundada en el siglo V por misioneros procedentes de Egipto, puesto que el centro del monofosismo estaba en Egipto. Los etíopes siguieron esa línea doctrinal por la misma razón y por razones políticas y sociales. Los cotos de Egipto, es decir, los descendientes de los antiguos egipcios, se negaron a aceptar las decisiones de Calcedonia. Por ello, la iglesia cota es monofosista. Por semejantes razones, muchos sirios se declararon monofosistas. Hoy se les llama jacobita en honor de su gran misionero Jacobo Varadero. Seguimos con nuestra hermana Germania Santana. Buenas, mi nombre es Germania Santana y vengo a exponer el tema el avance del Islam, avance que estuvo en Islam. Este conquistó vastos territorios y ciudades que habían sido importantes en la vida de la iglesia. Esto quiere decir que habían tomado ciudades que habían sido cristianas, como Jerusalén, Antioquía, Cartago y Alejandría, entre otras. Vemos también
que el líder de esta nueva religión se llamó Mahoma, que la inició en el año 610. Luego, en el año 622, fue su huida a Medina, y es a partir de esta fecha que ellos cuentan sus años. Es una fecha muy importante para los musulmanes. Luego, después de la muerte de su líder Mahoma, 10 años después, ya el Islam había conquistado casi toda la península de Arabia, ya que sus seguidores continuaron con su expansión militar. También podemos ver que fue con increíble rapidez que el Islam conquistó el antiguo Persa, con la cual se extendió hasta las fronteras de la India y gran parte del Imperio Romano. También podemos ver que en el año 635 avanzó a Damasco. En el año 637 avanzó hacia Antioquía. En el año 638 ya se encontraba en Jerusalén. En el 642 ya estaba en Alejandría. En el 695 ya estaba en Cartago. Y en el 711 ya se encontraba en España. Pero 100 años después de la muerte de Mahoma, el líder de la Islam, los francos llegaron para detener el avance. Esto fue en una batalla, la batalla de Tours. También estas conquistas fueron de mucha tristeza, causaron mucha tristeza porque las letras sufrieron las letras, también sufrió el comercio y también el conocimiento. De modo que la Europa occidental, señores, quedó aún más apartada que ante las antiguas fuentes del conocimiento. También podemos ver que al mismo tiempo que el Islam lograba su mayor expansión territorial, surgía en Europa occidental un nuevo poder político en el reino de los francos, cuyo más poderoso gobernante fue Carlomagno. También vemos la participación que tuvo el Papa en esta Edad Media, que en el año 800 el Papa coronó a Carlomagno como emperador, con lo cual se pretendía resucitar el viejo Imperio Romano. El Papa, su propósito era que las artes, las letras y el conocimiento volvieran a resucitar. Aunque el nuevo imperio nunca fue lo mismo que el antiguo, continuó existiendo por siglos. El resultado fue que el cristianismo, que hasta entonces se movía de oeste a este, ahora se encontraba a lo largo del Mediterráneo de norte a sur. Ahora comenzó a moverse de un eje que iba de norte a sur, del reino de los francos a Roma. Dios les bendiga. Hasta aquí mi exposición. Bien, Dios les bendiga. Continuamos entonces con el feudalismo, cómo surge y algunas de las conquistas que tuvieron los musulmanes, y para terminar los logros y las cosas que hicieron que el sistema feudal desfalleciera, los logros del cristianismo bizantino y lo que ya debilitó y produjo la ruptura definitiva de Roma con los demás imperios. Lo primero que vemos es el feudalismo, que mientras el occidente la iglesia
parecía tener más poder, lo cierto es que se le hacía más difícil luchar contra el caos que reinaba y que en buena medida también esa lucha se producía en la iglesia, que contribuía a que ese caos fuera mayor. Surge entonces la figura del señor feudal. Lo que hacía era que seguía sus propias políticas, guerreando en ocasiones, en otras ocasiones entonces incluso cometiendo bandidajes. Era en el oriente donde se conservaba cierta medida de orden, así como las letras y los conocimientos que venían desde la antigüedad. Carlomagno, de quien hablaba nuestra hermana Germania, y sus sucesores inmediatos trajeron cierta medida de orden y de bienestar al territorio que gobernaban. Esto produjo entonces un despertar en los estudios, en la vida monástica, y teniendo una nueva actividad teológica que se manifestó en una serie de controversias con temas como la predestinación, la perpetua y la presencia de Cristo en la comunión. Temas que algunos de ellos todavía permanecen vigentes en la iglesia romana o en la iglesia tradicional o universal, como también se le llama. En cuanto a las conquistas de los musulmanes, la economía europea se cerró sobre sí misma y el comercio decayó. El dinero prácticamente desapareció y la única fuente y expresión de riqueza era la tierra, lo que hacía más fuerte el sistema feudal, porque la tierra entonces se dividió entre los señores feudales, que las recibían de otros y a su vez se la daban a otros. O sea, ese era el medio de comercio. Cada señor le debía pleitesía a varios otros y la guerra entre pequeños señores se volvió endémica. El que más tierra tuviera era más poderoso. Constantinopla, la vieja capital del Imperio Bizantino, quedaba cada vez más reducida en su influencia debido a esto. Algunos de los logros del Imperio Bizantino, de los cristianos, del cristianismo bizantino, fue la conversión de Rusia en el año 950. Los bizantinos trataron de hacer valer su hegemonía en Europa Central. En casi todos los casos, esos países, al hacerse cristianos, entonces optaron por unirse a la Iglesia de Roma más bien que a la de Constantinopla. Debido a las invasiones de los musulmanes, el Imperio Bizantino había perdido todos sus territorios en África y casi todos los que tenía en Asia. Otra de las cosas que sucedió es que la conversión de Bulgaria, que tuvo lugar en el siglo IX, y la de Rusia, que giró en torno a la reina Olga, que se convirtió en el cristianismo en 1950, y su hijo Vladimir siguió también los pasos de su madre. Estas relaciones entre Oriente y Occidente se fueron haciendo cada vez más tensas hasta que se produjo la ruptura en el año 1054. Hay varias cosas que alimentaron esto hasta que se produjo la ruptura definitiva, y una fue el credo de Niceo. Hablaba ahorita Jan acerca de que empezaron a incluirse a Jesucristo como hijo de Dios, y la naturaleza de Jesucristo, no solo Jesucristo hombre, sino como Dios. Y otra cosa es entonces que produce también, que alimenta esta división, es la inclusión de la palabra filioque, que se podría traducir como y del Hijo, y haciendo referencia además entonces al Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. El incluir la figura de Jesucristo en el credo produjo un cisma o división en los tiempos del patriarca Ambrosio del siglo IX. Y la ruptura definitiva se da entonces ya cuando el cardenal Humberto, en representación del Papa, declaró hereje al patriarca de Constantinopla y rompió la comunión con él y con toda la iglesia que le seguía. Así que muchísimas gracias por prestarnos estos minutos para esta exposición del tema de la Baja Edad Media. Dios les bendiga. Amén, hermana Glenny, muy interesante el tema. Esperamos que haya sido de edificación conocer la historia de la iglesia durante el periodo de la Baja Edad Media. Que Dios le bendiga mucho.